Ezequiel 33, 32, 33. El deber de la atalaya. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y viere venir la espada sobre la tierra, y tocara trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta y no se percibiere, viniendo la espada, lo hiere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se percibiere, librará su alma. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, que podamos meditar en ella, Señor mi Dios, en este momento, Señor Jesús. El atalaya. El atalaya es la persona, digamos, como el soldado aquel que tomaban y hacía la guardia, aquel que velaba en las torres o en las ciudades, que no podía dormir porque de él dependía la seguridad del pueblo, la seguridad de muchas personas. Entonces, ese atalaya era el encargado de velar por la seguridad de aquellos que, para decirlo de otras palabras, dormían. Eran los que velaban las torres, las murallas de las ciudades. Cuando lo llevamos a lo espiritual, dice el Señor que cuando viene el juicio puede ser contra cualquier persona, tanto creyente como no creyente. Dice que cuando Dios ejerciere juicio sobre pueblos o personas como tal, y aquellas personas señalaran a alguien como atalaya, o que esas personas pusieran a alguien como guardia, como cuidador de ellos, esta persona tendría que cumplir bien con su trabajo. Cuando lo llevamos al término espiritual, muchos queremos servir, pero muchos no queremos velar. Muchos queremos estar, digamos que en las plataformas, pero no velamos. Y hay que velar, porque el que no vela no puede cuidar bien de la responsabilidad o viña o cierto trabajo que Dios te ha puesto en tus manos. Y dice el Señor que cuando viniera la espada sobre la tierra, aquel atalaya tenía que avisar, tenía que sonar su trompeta para avisar a aquellos que estaban resguardados o durmiendo, dar una señal de que algo estaba sucediendo o algo iba a suceder, de tal manera de que estas personas pudieran alertarse rápidamente, tomar medidas o prepararse para combatir al enemigo o simplemente tratar de salvar su vida. Pero dice la palabra también, aquel que escuchó el sonido de la trompeta, o sea, el atalaya vio que venía el enemigo, venían los problemas, venían las circunstancias y avisó, pero aquellos que escucharon el aviso y no lo tomaron en cuenta, no le dieron importancia y perecieron por no tomar las medidas pertinentes, por así decirlo, entonces la responsabilidad no caería sobre el atalaya. En cambio, si el atalaya, viendo que venía el enemigo a destruir el pueblo y no avisó, simplemente o se quedó dormido, entonces dice la palabra que entonces toda la responsabilidad vendría a caer sobre él y toda pérdida de personas sería su responsabilidad. Muchas veces me pongo a pensar, muchos quieren ser líderes, muchos quieren servir, pero el que más tiene, más se les mandará. Y yo pienso que
ser un pastor o demás cosas llamados a los que Dios te llama, es una gran responsabilidad. Porque tú y yo, lo que servimos en la casa de Dios, tenemos que dar cuenta a Dios un día. Y hay que tener cuidado cómo usamos la palabra, porque a veces esta palabra que impartimos para aquellos que escuchen y sean guiados por la palabra de Dios y sean salvos, tenemos que tener cuidado porque esta palabra primeramente tiene que ser mella en nuestra vida, tiene que funcionar con nosotros, tiene que en realidad primeramente hablar a mi vida para después poderle hablar a usted. Y yo como parte también del pueblo de Dios que soy, he entendido esta responsabilidad, que yo como atalaya no puedo decirte haz algo cuando yo no lo puedo hacer o no lo estoy haciendo. Tengo que hacerlo yo primero. Amén. Entonces yo tengo que velar por ti, tengo que cuidar por ti. No es que si veo que caíste digo, ese fue tu problema. No, es mi problema porque yo soy el que guarda de ti. Es como Caín y Abel. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿acaso yo soy guarda de él? Sí lo era, así como somos cada uno de nosotros. Entonces dice la palabra, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya de la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. En otras palabras, Dios nos ha puesto en una posición cuando te ha puesto en una posición de liderazgo, de maestro, de líderes, en cualquier ministerio, Dios te ha puesto por cabeza y estás al frente de cierto grupo de personas. Dios te ha puesto por guía para esas personas. Dios nos ha puesto por guía, por luz. Somos luz en medio de las tinieblas. Entonces dice la palabra, cuando Dios ponga palabra en nuestra boca tenemos que decirla y amonestar en muchos momentos. Muchas veces no nos gusta amonestar y hay que hacerlo. Es necesario. Cuando las cosas están mal hay que corregirlas. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Muchas veces nos limpiamos las manos, como Poncio Pilato. Bueno, ya le hablé y no quiso entender. Pero ¿cómo le estamos hablando a las personas? Tenemos que tener en cuenta cómo le decimos, para que las personas entiendan de su mal camino y se vuelvan a Cristo. Pero muchas veces no le decimos si está bien o si está mal. Y quiero decirte que por eso también Dios nos demandará. Pero en cambio, si tú avisaras al impío de su camino para que se apartara de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. En otras palabras, yo te digo, estás mal. Lo que estás haciendo no está bien. Si sigues así, vas a fracasar, y si sigues así, tu vida no va a funcionar más. Al yo hacerlo, le estoy dando una advertencia de lo que está mal o lo que está bien. Si él aceptara el consejo y se apartara de él, vivirá, pero también yo libraré esa responsabilidad de mí. Pero muchas veces estamos viendo personas que se caen, muchas personas que están cayendo por el precipicio. Y yo como atalaya que Dios me ha puesto, me quedo callado. Y por eso Dios me va a pedir cuenta. Y por eso Dios un día me va a decir, esa sangre, esa persona que se perdió, esa persona que perdió su vida, también es responsabilidad tuya. Porque te he puesto por cabeza, por luz en mi camino, te he puesto por líder en mi ministerio. Es muy importante entender que tú y yo somos atalayas, somos guarda de nuestros hermanos, somos guarda de aquellos que están allá afuera, que no entienden ni han escuchado la palabra, o la han escuchado, pero no la han llevado a la práctica. Entonces, ¿cuál es el deber del atalaya? Cuando hemos sido puestos por cabeza en un ministerio o algo más, siempre velar por aquellos que están a nuestro cuidado,
Tenemos que velar por ellos, no dormirnos, no quedarnos dormidos, porque si no, Dios demandará todo lo malo o negativo que suceda sobre ellos, sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es la misión? Usted y yo, que hemos sido llamados a ser atalayas, ahí estamos, en la guardia, con los ojos abiertos, prestos, porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Si estamos despiertos, no nos van a tomar desprevenidos. Estamos atentos para cualquier ataque, poder avisar al pueblo de Dios. Recuerda que aquel hermano que está allí, que tú estás viendo con tus ojos, está bajo tu cuidado. Como yo estoy bajo el cuidado de muchos, así también estás tú. Dios te bendiga y Dios te guarde.